Mi pantalla. Bien. Bueno, empezamos con la presentación del día de hoy. Síndrome de Guillain-Barré. Como dice ahí la diapositiva, un trastorno autoinmune no hereditario, puede presentarse en todas las edades, no tiene como que un rango de grupo de edad específico, generalmente más frecuente después en la etapa escolar, pero el texto dice que no tiene una frecuencia como tal, es una polineuropatía generalmente post-infecciosa, desmielinizante que afecta generalmente a los nervios motores, pero también puede afectar a los nervios sensitivos y lastimosamente a los nervios autónomos, que es donde tenemos mucho problema porque puede causar una insuficiencia respiratoria severa, ¿no? Como dicen ahí, es una poliradiculoneuropatía aguda inflamatoria, generalmente por afección de los nervios espinales, donde hay una afectación de tipo antígeno anticuerpo a nivel celular, causando una inflamación nerviosa y pues luego ocasiona una alteración en la conducción nerviosa por alteración en la mielina de los nervios, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, generalmente este cuadro se presenta después de 10 días, ¿no? De 10 días de un cuadro infeccioso como tal, una gastroenteritis, una infección respiratoria, una infección febril, que nos indica, ¿no? Un síndrome febril inespecífico o posterior a la administración de vacunas. Generalmente, como dice la diapositiva, cuando es una infección gastrointestinal está asociada a una infección por el Helicobacter pylori, por una infección por aves de corral o la ingesta de aves de carne de aves de corral no cocinada adecuadamente, por leche no pasteurizada, por agua contaminada, por el Campylobacter jejuni, por una infección respiratoria, generalmente por el Mycoplasma pneumoniae, que está implicado, ¿no?, en las infecciones respiratorias, por el virus del Zika, por el citomegalovirus, la enfermedad de Lyme, y pues con las vacunas, cuando se administra una vacuna contra la rabia, contra la gripe, contra el meningococo, generalmente por la variante del tipo C, y pues tiene, digamos, ese antecedente, ¿no?, dentro de las manifestaciones previas antes de la enfermedad. La afectación extraocular es muy rara en pediatría. Generalmente inicia con una sensación de hormigueo, parestesias, debilidad, reflexia y hiporreflexia que va ascendiendo. Como pueden ver ahí, una parálisis ascendente que puede condicionar a una incontinencia o una retención urinaria en el 20% de los casos. Es simétrica. El 50% puede tener una afectación vulgar y el 60% de los niños no pueden caminar. ¿Y cuál es el signo más grave? La insuficiencia respiratoria, porque puede llegar el niño a presentar, digamos, una insuficiencia respiratoria de tipo por una parálisis de los músculos respiratorios, y eso condiciona a una apnea severa y pues, a una necesidad de asistencia ventilatoria, porque si no se va a morir este paciente, ¿no? Ese es el peligro que corre, y pues hay que verificar eso porque ya ese manejo es en terapia intensiva, no solamente en pediatría. Dentro de los subtipos, las variantes raras descritas en infancia de este síndrome de Guillain-Barré, como podemos ver ahí, la poliradiculoneuropatía desmielinizante es más común a nivel del mundo occidental y está asociado a anticuerpos del tipo GM1. La accional aguda motora es más común en países desarrollados y está asociado a anticuerpos gangliósidos GM1 y DM1, ¿no? El síndrome de Miller-Fisher es muy poco común, pero esta se manifiesta por una oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. Esto generalmente a veces entra, ¿no?, como pregunta de examen, por eso está ahí subrayado. Dentro de las variantes están ahí la polineuritis craneal, la variante faringia cervical braquial, la neuropatía sensorial aguda, otro tipo de oftalmoparesia aguda que son muy raras en pediatría. Ahora, la poliradiculoneuropatía crónica inflamatoria desmielinizante, que generalmente causa debilidad, parestesis, tiende a causar una evolución de la enfermedad de 4 a 6 semanas, es de tipo intermitente, tiene deficiencias motoras, parestesias sensoriales.
Y pues el síndrome de Guillain-Barré congénito, que es muy raro también en pediatría, que se manifiesta por hipotonía, debilidad muscular, arrepecia generalizada en el recién nacido, son variantes que pueden ocasionar de esta enfermedad, ¿no? Bueno, dentro de los subtipos, el clásico, como hemos dicho, la trapecia con afectación craneal de los nervios motores, que es una parálisis ascendente, y pues que es la evolución natural de la enfermedad posterior a un cuadro infeccioso, ¿no? La parética, que tiende a limitarse al hemicuerpo inferior, la debilidad faríngea cervical braquial, como pueden ver la afectación de los nervios cervicales, braquiales, la bifacial con parestesias, el síndrome de Miller-Fisher, como hemos dicho, es muy raro en pediatría, pues la característica es que causa una oftalmoplegia aguda externa, ataxia y reflexia, ¿no? Y dentro de otras oftalmoplegias está la encefalitis broncoencefálica de TAP, que es muy raro también en pediatría, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos, ¿no?, de esta enfermedad? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de esta enfermedad? Las características para el diagnóstico es la debilidad progresiva, ¿no?, de piernas y brazos. Inicialmente inicia nuevamente en las piernas y va ascendiendo de tipo arreplética, disminución de los reflejos tendinosos en las extremidades con debilidad muscular asociada. Pues dentro de los síntomas adicionales en la fase progresiva se tienen que tiene un curso muy insidioso, generalmente de 2 semanas, asimetría muy relativa, síntomas o signos neurosensoriales muy leves, afectación de nervios craneales, especialmente cuando la debilidad es bilateral a nivel de los músculos faciales, tiene una disfunción autonómica y generalmente el dolor es común o está presente en esta patología. Y pues cuando dudamos del Guillain-Barré, cuando en los céfalos aquí vemos un recuento de células mononucleares o células polimorfonucleares mayor a 50 por campo, una disfunción pulmonar severa o ninguna debilidad de las extremidades al inicio del cuadro clínico, signos sensoriales graves con poca o ninguna debilidad al inicio y una disfunción de la vejiga o del intestino al inicio del cuadro, que como habíamos dicho, como es ascendente, tiende a ser una parálisis progresiva, ¿no? Pero cuando a veces presenta, digamos, a nivel intestinal o respiratorio los síntomas como foco, que no puede ser, ¿no? Fiebre al inicio del cuadro, nivel sensitivo de la médula espinal que esté presente, asimetría marcada o persistente de la debilidad, disfunción persistente de la vejiga o el intestino, posterior al cuadro clínico que hemos hablado, ¿no?, desde 4 a 6 semanas, progresión muy lenta o debilidad sin afectación respiratoria. En estos casos hay que considerar una polineuropatía desmielinizante inflamatoria subaguda o crónica de inicio agudo, ¿no? Y pues dentro de los estudios de conducción nerviosa son útiles en la práctica clínica los estudios de velocidad de conducción nerviosa, ¿no?, que clásicamente se piden en un paciente con Guillain-Barré, pues nos sirven para clasificar qué tipo de Guillain-Barré tiene el paciente, ¿no? Ahora, también las características de la polineuropatía desmielinizante aguda, subaguda, ver cómo está en la latencia de la onda F, involucro de conducción, dispersión temporal, etc. Y la neuropatía axonal motora, cuando vemos una alteración desmielinizante a nivel de la amplitud de los nervios, pues generalmente cuando existe un compromiso del 80%. Dentro de las pruebas complementarias de esta enfermedad, lo que hay que visualizar, digamos, en el estudio, siempre se realiza un estudio del citoquímico del líquido cefalorraquídeo, ante la sospecha, ¿no? Pues es un pecado iniciar corticoides o iniciar inmunoglobulinas o bolos con corticoides o gamma-globulina como tal a un paciente que no le has completado de realizar el estudio, ¿no? O sea, que no has completado de abordarlo. Uno de esos es la punción lumbar para ver el estudio del líquido que nos va a mostrar un incremento de las proteínas. La glucosa está normal, pues no tiene pleocitosis, ¿no? En la resonancia magnética encontraremos un engrosamiento de las raíces nerviosas, generalmente en la cola de caballo. Y en el estudio de conducción nerviosa, en el electromiograma, vamos a ver una sensibilidad a la inflamación de los nervios periféricos, disminución motor y sensorial, que es de acuerdo a la gravedad de afectación, va a ser variable, y una degeneración muscular, ¿no? La creatinsinasa
y la fosfoquinasa generalmente pueden estar normal o discretamente elevadas. Los anticuerpos antigangliósidos están elevados, sobre todo si es una neuropatía axonal, y pues puede haber una propagación o recuperación de la enfermedad de acuerdo a la detección de esto, ¿no? Bueno, los diagnósticos diferenciales, pues a veces es un cuadro muy insidioso, como les digo, a veces es lateral, aparece no es ascendente, o como que empieza de un cuadro muy insidioso, que generalmente se detiene y luego tiende a la recrudescencia, etcétera, ¿no? A la reagudización. Pues hay que descartar con el primero que está, ¿no? Una mielitis transversa, ¿no? Es un diagnóstico principal. Y pues hay que ver, digamos, entre los cuadros infecciosos un absceso estructural, que también pues, suele manifestarse con la misma clínica, pero en este ya haber cuadros, digamos, de una respuesta inflamatoria sistémica previos, los tumores, la poliomielitis, el enterovirus, la mielitis aguda, el síndrome de Hopkins, las malformaciones vasculares, el embolismo fibrocartilaginoso, la compresión medular por subluxación vertebral en relación a las enfermedades congénitas o traumatismo agudo previo, una encefalomielitis aguda diseminada, una encefalitis troncoencefálica de Bickerstaff, un síndrome de la arteria espinal anterior. Pues cuando hay una neuropatía periférica, ver, ¿no? Los toques de cristina, pacientes sobre todo oncológicos, a veces reciben dosis de cristina, una dosis muy alta, a veces manifiestan como una polineuropatía aguda, o sea que te hace sospechar en esos casos a veces el antecedente del oncológico te ayuda a diferenciar el diagnóstico. La talidomida, ya que en pediatría no se usa, entonces es muy popular, es documentado. Intoxicaciones por pegamento, por metales pesados, por pesticidas, fluoroquinolonas, isoniacidas, la dapsona, el óxido nitroso, el veneno de serpiente, las toxinas del pez globo, las toxinas por una intoxicación por monóxido de carbono. Este sí es frecuente, ¿no? Pero el antecedente siempre nos ayuda para el diagnóstico diferencial. Las infecciones del VIH, la difteria, el virus del río del Nilo, el citomegalovirus, la lepra, la enfermedad de Lyme y el virus del Zika, ¿no? Que hemos hablado, también de la rabia que hemos hablado anteriormente, sobre todo en las inmunizaciones, los errores congénitos del metabolismo, como enfermedad de la porfiria, enfermedad de Fabry, de Lane, Ternier, la tirosinemia, las neuropatías mitocondriales, las polineuropatías o miopatías del enfermo crítico, la granulomatosis eosinofílica, la sarcoidosis, el lupus, la polingitis microscópica, otras vasculitis, las deficiencias nutricionales, y esta es muy importante en los lactantes menores, ¿no? Las deficiencias de vitamina B1, B6, sobre todo la vitamina B6 y el de la riboflavina son muy frecuentes en lactantes menores. Sobre todo pacientes que debutan con crisis convulsivas, polirradiculopatías, pacientes con crisis comiciales que no tienden a la remisión, y a veces haciendo la prueba terapéutica, administrando complejo B o vitamina 6 en específico, remiten, ¿no? Entonces, el paciente tiene una deficiencia congénita de vitamina B6, ¿no? Que se ve, es muy raro, pero se ve. Trastornos a la unión del neuromuscular, como la parálisis por picadura de garrapata, la distemia gravis, la displasia, el botulismo, otras miopatías como las parálisis periódicas, la dermatomiositis, la polineuropatía o miopatía del paciente crítico, el trastorno conversivo, las polineuritis desmielinizantes inflamatorias crónicas. Y bueno, dentro del tratamiento inicialmente la sospecha diagnóstica es muy importante, ¿no? Cuando sospechas no puede ser un síndrome de Guillain-Barré, inmediatamente está la internación, monitoriza al paciente, sobre todo para ver que la inestabilidad autonómica puede condicionar a una insuficiencia respiratoria, y eso obviamente puede condicionar a un paciente con insuficiencia respiratoria que requiera asistencia respiratoria mecánica, que es lo más temido que tenemos que valorar en estos pacientes, porque este paciente puede incluso fallecer por una apnea, ¿no? Secundaria a una debilidad de los músculos respiratorios muy importante, ¿no? Realizar espirometrías para ver la capacidad residual funcional de este paciente, manteniendo adecuados volúmenes de pie o a la cama del paciente, ¿no? Como dice la diapositiva. Pues el tratamiento siempre ver, ¿no? Que mantenga una buena ventilación este paciente, una buena
sostenibilidad de la vía aérea de este paciente. Es muy importante valorar eso en los pacientes, ¿no? Ver la nutrición, porque obviamente son pacientes que no van a poder alimentar, no van a tener ese reflejo de deducción como tal, ver si es que hay algún tipo de sobreinfección bacteriana en estos pacientes, la prevención, ¿no? Pacientes que están, digamos, con una debilidad, una paresia por desuso en estos músculos inferiores, y eso puede condicionar a que a una estancia prolongada, y por eso la prevención de una trombosis venosa profunda, una úlcera por decúbito, por presión es muy importante, ¿no? No lo crean dentro de los cuidados de enfermería, pese a que como que lo damos por entendido, que sé yo, en niños más grandes, inclusive el vendaje arriba de los 8 o 10 años, el vendaje de miembros inferiores es muy importante en la terapia intensiva, que a veces no lo vemos, no lo manejamos como un paciente adulto, que ya es de norma en un paciente neurocrítico adulto con él, ¿no? Un vendaje de miembros inferiores en los adultos, en los niños, consideren esa seguridad, sobre todo si es un niño ya escolar entrando a la adolescencia, ¿no?